Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, recibió más de 600,000 pesos del Senado de la República bajo el concepto de asesorías. Y la segunda y más grave es que el propio Senado de la República reconoce que no hay prueba documental alguna de que el hijo del expresidente realmente haya realizado estos trabajos. En las últimas horas, en redes sociales, se ha viralizado y ha sido retomada por varios medios justamente esta investigación que tú muestras, que publicamos en Froji justamente hace 2 años, en agosto del 2023, que es protagonizada por Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente. Esto obviamente ocurre en todo este contexto de polémica tras polémica que ha enarbolado a Andrés Manuel, ¿no? Desde, para comenzar, ¿no?, su ausencia en el Consejo Nacional de Morena, él siendo como secretario de organización, que le faltaba un evento tan importante, pues levantó varias cejas dentro del partido. Más cuando en ese momento el partido lo que necesitaba era unidad, porque eran los momentos más duros de las acusaciones contra Dan Augusto López, el líder de Morena en el Senado, de sus supuestas acusaciones de vínculos con el crimen organizado, ¿no? Después, la segunda polémica fue la razón de su ausencia, ¿no? Estas vacaciones que ya también estás mencionando de Andrés Manuel en Japón, ¿no? Que sus fotos en hoteles del país asiático, pues estuvieron rondando ampliamente en redes sociales. Y la última, la más reciente y la más lamentable, fue la respuesta del propio López Beltrán a esta exhibición de sus vacaciones, ¿no? Este comunicado, pues, visceral, lamentable, incluso criticado por varios medios, varios integrantes del partido. Hasta salió Gerardo Fernández Noroña. Que no creía, ¿no? Que no creía que fuera de él y le tuvieron que decir, no, pues ya está en sus redes. Ah, pues ya dije. Sí, no, entonces, para que Noroña te diga eso, tiene que decirte algo, ¿no? Mandarte un mensaje a ti como miembro de Morena. No, y es en este contexto en el que resurge nuestra investigación. Que resurge, ¿por qué? Bueno, porque la protagoniza Andrés Manuel López Beltrán, y básicamente se divide en 2 puntos, ¿no? El primero es que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, recibió más de 600,000 pesos del Senado de la República bajo el concepto de asesorías. Y la segunda y más grave es que el propio Senado de la República reconoce que no hay prueba documental alguna de que el hijo del expresidente realmente haya realizado estos trabajos. Bueno, todo esto comenzó hace ya varios años, en octubre del 2016. Fue la fecha en la que el hijo del expresidente firmó el primer contrato. En ese momento, obviamente, López Obrador no era presidente, pero ya era una figura importante dentro de la política mexicana. Ya había sido candidato presidencial 2 veces, ya había fundado Morena y iba libre en el camino para ser candidato presidencial por 3ª ocasión. Es en este contexto en el que firma el primer contrato y terminan siendo 4 contratos. Y el último acaba la vigencia en junio del 2018. Finaliza justamente un día antes de las elecciones presidenciales del 2018, que terminan con la victoria de su padre como presidente de la República. Durante estos casi 2 años, el hijo del expresidente recibió cada mes 30,000 pesos mensuales, 30,000 pesos. Este dinero se sumó hasta que fueron 615,000 pesos durante estos 2 años, ¿no? En los contratos se lee, bueno, que las responsabilidades del hijo del expresidente, pues eran hacer asesorías, investigaciones, análisis, recopilaciones, todo en materia, pues, legislativa. Entonces, con esta información nosotros mandamos una solicitud de información al Senado de la República para decirles, bueno, de todo este trabajo que era responsabilidad de Andrés Manuel, pues debe de haber alguna prueba documental de que realmente se hizo, ¿no? Bueno, la Dirección General de Recursos Humanos del Senado pues responde que no hay prueba documental alguna de que el hijo del expresidente realmente haya realizado este trabajo, ¿no? Entonces, son casi 2 años, 30,000 pesos mensuales, que suman a más de 600,000 pesos del presupuesto del Senado, que terminan en un trabajo que no se sabe realmente si se hizo, que no hay prueba de que se haya hecho, ¿no? En los contratos no se especifica si estas asesorías fueron para algún grupo legislativo en particular o para algún senador en específico. Sin embargo, en la legislatura de aquellos años había varios políticos que hoy son caras importantes dentro de la 4T, ¿no? Estaba el propio Adán Augusto López, estaba Zoé Robledo, que hoy es director del IMSS, ¿no? Desde el gobierno de López Obrador hasta la fecha es director general del IMSS. Estaba también Manuel Bartlett, que en su momento fue director general de la Comisión Federal de Electricidad. Estaba Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de Gobernación con López Obrador y hoy es parte del gabinete de Clara Brugada en la Ciudad de México. Estaban incluso los hoy gobernadores Laida Sansores de Campeche y David Monreal de Zacatecas, ¿no? Entonces, en ese Senado había gente muy cercana al López Obradorismo, muy cercana a López Obrador, en el que se da este contexto de las asesorías, ¿no? Y ya he escuchado yo en muchos comentarios en redes sociales, te digo, nosotros la republicamos en redes sociales justo en este contexto, y pues ya había habido comentarios, ¿no? De que pues solamente son 30,000 pesos, que eso no es nada. Bueno, ya quisiera el 70% de los trabajadores de este país que ganan menos de 2 salarios mínimos al día, según datos del INEGI, pues recibir un salario de 30,000 pesos, ¿no? Ahora imagínate, por hacer nada, pues, ¿qué más? Sí, Rodri, bueno, eso que mencionas también me parece la normalización de la corrupción, que también de pronto es como quiénes son peores unos otros, pero en contraste, digamos, ya nos comentas el tema de transparencia, de cómo no hay, digamos, indicios de este trabajo, pero digamos, alguna conexión o con qué personaje cercano habría estado trabajando Andrés Manuel López Beltrán, o de plano no hay ningún tipo de conexión de él en el Senado.
Sí, de hecho no es muy complicado. De hecho, estos contratos los encontramos hasta 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando se tuvieron que haber publicado desde 2016, 2017, 2018, cuando ocurrió todo esto, ¿no? Lo cierto es que el hijo del expresidente tenía un perfil bajo dentro del partido. Se sabía claramente que él era parte de la gente que movilizaba gente en el Estado de México, ¿no? Sobre todo durante las elecciones de 2017, justo donde pierde esta Delfina Gómez con Alfredo del Mazo. Él era parte de este equipo de Morena, pero era de lo poco que se sabía, muy poco se sabía de la actividad política de López Beltrán dentro del partido, dentro del movimiento. De hecho, es hasta que se va López Obrador del gobierno como que activa López Beltrán su mano dentro del partido, se convierte en secretario de organización, toma un puesto oficial cuando estaba antes como detrás de las cortinas, ¿no? De Morena. Es hasta este momento en el que toma una postura clara y se adelanta, porque durante todo este tiempo, por lo menos desde que su papá toma la presidencia hasta que termina, pues él dijo que no nos vamos a meter en política, siguieron con su chocolatería, ¿no? Y todo esto que según en sus versiones es lo que hacían, pero no había ninguna prueba. Entonces nosotros primero conseguimos los 3 contratos. Uh-huh. Los primeros 3 contratos los conseguimos en transparencia, fue lo único que encontramos. Cuando nosotros vamos al Senado y le preguntamos, oye, necesitamos una prueba documental de que realmente el hijo del entonces presidente, porque lo preguntamos en 2023, realmente realizó este trabajo, nos dijeron que no había y que la única prueba documental eran justamente esos contratos. Y es en esta respuesta que nos dan el 4º contrato, que no estaba público en la Plataforma Nacional de Transparencia, que sus obligaciones estaba publicarlo, ¿no? Desde hace años, y nosotros por pedirlo nos dijeron, aquí está la información que encontramos el 4º contrato que ya engloba los 615,000 pesos de total que recibió el hijo del expresidente, ¿no? Entonces, es muy complicado, y por ejemplo, ahorita te doy un adelantito también, no sé realmente cuánto gana el hijo del expresidente como secretario de Organización de Morena. En la Plataforma Nacional de Transparencia no te arroja ningún resultado, en las páginas de Morena tampoco. Entonces pues nosotros pedimos a través de una solicitud de información a Morena, pues que nos diga cuánto gana este círculo de hasta arriba de la presidencia de Morena, y a ver si nos responde, pues ya estaremos informándote.